El calor del sol de media mañana golpeaba con fuerza sobre el polvoriento camino principal de Black Ridge, creando espejismos que distorsionaban el horizonte y hacían que las distantes mesas parecieran derretirse en la tierra. Min se sentaba rígida en el asiento del banco del desgastado carro, con las manos apretadas fuertemente en su regazo para ocultar los temblores que amenazaban con delatar su terror. Llevaba un vestido de algodón azul sencillo, un cambio drástico de la seda que había conocido en su vida anterior. Pero no era la tela lo que le irritaba la piel. Era el peso de las miradas que la taladraban desde cada porche y ventana. Había viajado a través de un océano, y luego a mitad de un continente salvaje, vendida con la promesa de estabilidad que ahora parecía nada más que una broma cruel. A su lado se sentaba el hombre al que ahora estaba atada, un hombre llamado Ko. Era una figura silenciosa y monolítica, con el sombrero bajado sobre ojos que parecían absorber todo mientras no revelaban nada. Su ropa estaba desgastada, manchada con el polvo rojo del territorio, y el carro en el que viajaban crujía con el patético gemido de la madera podrida. Para cualquiera que mirara, y de hecho para la misma Min, él parecía un vagabundo indigente, un hombre raspando el fondo del barril en una tierra que devoraba a los débiles. Mientras el carro traqueteaba pasando el Selún, el sonido distintivo de risas estalló desde las sombras del alero. Un grupo de hombres, recostados ociosamente contra la barandilla, señalaban abiertamente a la pareja dispareja. Min mantenía los ojos fijos al frente, negándose a darles la satisfacción de su miedo, pero vio la mandíbula de Cole apretarse, un sutil ondular de músculo que desapareció tan rápido como apareció. Él no giró la cabeza. No reconoció las burlas. Simplemente chasqueó las riendas, sus manos ásperas y llenas de cicatrices, guiando a los caballos cansados con una extraña precisión gentil que contradecía su apariencia ruda. «Mantén la vista en alto», murmuró Ko, su voz un grave ronroneo que apenas se elevaba por encima del sonido de las ruedas rechinando contra la tierra. «Huelen el miedo como sangre en el agua. No se lo des». Era lo más que había hablado en 3 horas. Min lo miró de reojo, buscando alguna señal de reassurance, pero su perfil estaba tallado en piedra, indiferente a la humillación de su llegada. Sintió un pozo frío de desesperación abrirse en su estómago. Había esperado una vida dura, sí, pero había esperado un esposo con una granja, quizás un modesto lote de tierra donde el maíz o el trigo lucharan hacia el sol. En cambio, estaba atada a un hombre que parecía no poseer nada más que el polvo en sus botas y un carro que amenazaba con colapsar con cada vuelta de sus ruedas. El pueblo detrás de ellos se desvanecía en una neblina de calor. Pero la sensación de ser observada, de ser cazada, se pegaba a su piel como la mugre del camino. El viaje fuera del pueblo los llevó a través de un paisaje que era tanto majestuoso como desolado. Una extensión amplia de matorrales y formaciones rocosas dentadas que parecían estirarse hasta la eternidad. Las flores silvestres de primavera estaban floreciendo, estallando con violetas y amarillos violentos contra la tierra roja. Pero Min no podía encontrar belleza en ellas, solo la vasta vacuidad de su futuro. Viajaron por horas, el sol subiendo a su cenit y luego comenzando su lento descenso, proyectando sombras largas y magulladas a través del sendero. Ko permanecía en silencio, sus ojos escaneando constantemente las líneas de las crestas, su postura relajada pero alerta, como un depredador fingiendo dormir. Era tarde en la tarde cuando finalmente frenó a los caballos, girando el carro fuera del sendero principal hacia un camino apenas visible que serpenteaba hacia arriba por una pendiente rocosa empinada. El carro se sacudió violentamente, y Min tuvo que agarrarse al banco para estabilizarse, su corazón latiendo contra sus costillas. ¿A dónde vamos?, preguntó, su voz delgada en el aire seco. A casa, respondió Ko, la palabra cayendo con una pesadez que ella no podía interpretar. Coronaron la cresta y la propiedad apareció a la vista. El aliento de Min se atoró, pero no de asombro. Era una ruina. Una pequeña choza inclinada se erguía aislada en un parche de tierra seca, rodeada por una cerca rota que no habría mantenido fuera a un perro callejero, mucho menos a un lobo. El techo estaba parchado con maderas desparejas, y las ventanas eran oscuros huecos abiertos que la miraban de vuelta como los ojos de una calavera. Esta era la vida en la que la habían vendido.
Un sollozo se atoró en su garganta, agudo y doloroso, pero lo tragó. Era una sobreviviente. Había sobrevivido el cruce, el bloque de subasta y el viaje al oeste. Sobreviviría este parche desolado de tierra también. Cole detuvo el carro frente a la choza y puso el freno. No la miró, no ofreció una disculpa por la miseria. Simplemente saltó abajo, sus botas levantando una nube de polvo, y comenzó a desenganchar a los caballos. Min bajó lentamente, sus piernas rígidas, y miró alrededor del perímetro. Estaba quieto, inquietantemente. Pero mientras observaba a Cole trabajar, notó algo que no encajaba en la narrativa del pobre granjero roto. Se movía con una eficiencia casi militar. Revisaba las cinchas, revisaba los cascos, y luego, con un movimiento casual que era demasiado suave para ser accidental, ajustaba el pesado revólver en su cadera. Era un arma impecable, el metal brillando y bien engrasado, un contraste marcado con la pobreza de la choza. Era la primera migaja de un misterio que estaba demasiado exhausta para resolver. El interior de la choza era tan sombrío como prometía el exterior. Una sola habitación, polvorienta y asfixiantemente caliente, con una estufa de hierro fundido en la esquina y una estrecha litera empujada contra la pared. El aire olía a humo rancio y negligencia. Min se paró en el centro de la habitación, su pequeña bolsa de viaje apretada en su mano, sintiendo las paredes cerrándose sobre ella. Cole entró detrás de ella, cargando una caja de suministros. La puso sobre la mesa deformada sin una palabra. No es mucho, dijo, y por primera vez detectó una nota de algo más en su voz. No vergüenza exactamente, sino una calidad guardada, casi de prueba. Es un techo, respondió ella, su voz firme, negándose a dejarle ver su decepción. Puso su bolsa y inmediatamente comenzó a inspeccionar la habitación para ver qué se podía hacer. No lloraría, trabajaría. Cole la observó por un momento, sus ojos oscuros rastreando sus movimientos mientras se arremangaba las mangas. Parecía estar midiéndola, calculando su resiliencia contra algún estándar invisible. Hay agua en el barril atrás, dijo, girando hacia la puerta. Tengo que revisar el perímetro antes del anochecer. Min se detuvo. ¿Perímetro? La palabra sonaba demasiado táctica para un hombre viviendo en una choza en medio de la nada. Coyotes, dijo brevemente. Pero la forma en que su mano flotaba cerca de su funda sugería que estaba preocupado por depredadores de 2 patas, no de 4. Salió a la luz agonizante, dejándola sola en la penumbra. Mientras comenzaba a barrer el piso con una escoba improvisada que encontró en la esquina, su mente corría. La pobreza era lo suficientemente real, la suciedad, la falta de muebles, los escasos suministros de comida, pero el hombre no encajaba en el escenario. No caminaba como un hombre derrotado. Caminaba como un hombre que poseía el suelo bajo sus pies, incluso si ese suelo parecía inútil. Encontró una tabla suelta en el piso cerca de la estufa y la levantó, esperando encontrar un sótano o algún almacenamiento, pero encontró solo tierra compacta. Sin embargo, en la tierra, algo brilló. Se agachó y sacó un casquillo. No era viejo y oxidado. Era latón fresco. Lo volteó en sus dedos, el metal fresco contra su piel. ¿Por qué un pobre granjero necesitaría gastar munición cara en su propia casa? El sonido de las botas de Cole en el porche la hizo meter el casquillo en su bolsillo, su corazón latiendo con una sospecha repentina e indefinida. 2 días después, la realidad de su situación se volvió violentamente clara durante un viaje necesario de regreso a Black Ridge por suministros. El silencio inicial del pueblo se había cuajado en hostilidad activa. Mientras Cole ataba los caballos al riel fuera de la tienda general, un grupo de jinetes se deslizó por la calle principal, sus caballos levantando nubes perezosas de polvo. En el centro estaba un hombre que irradiaba el tipo de poder que viene de riqueza descontrolada y crueldad. Arrian. Llevaba un traje que costaba más que todo el carro de Cole, y su sonrisa era un tajo blanco en un rostro curtido y bronceado. Detuvo su caballo junto a ellos, bloqueando su camino a la entrada de la tienda. Min instintivamente dio un paso más cerca de Cole, sintiendo la repentina caída de temperatura a pesar del sol del mediodía. Vaya,
vaya, arrastró a Rian, su voz llevando claramente a los espectadores reunidos. Si no es el ocupante ilegal con su nueva adquisición. Oí que te conseguiste una novia. Cole, pensé que no tenías ni 2 centavos para frotar. Los hombres alrededor de Rian rieron, un sonido bajo y amenazante. Cole no se inmutó. Continuó ajustando la correa de la alforja, su espalda hacia Rian. Una muestra de falta de respeto tan profunda que succionó el aire de la calle. Solo estamos aquí por harina y clavos, Rian, dijo Cole, su voz plana y aburrida. Déjanos pasar. La sonrisa de Rian vaciló, reemplazada por un destello de ira genuina. Se inclinó desde su silla, su sombra cayendo sobre Min. Estás sentado en mi tierra, chico. Ese pedazo de basura al que te aferras, va a ser mío de una forma u otra. La miró, sus ojos recorriéndola con una familiaridad repugnante. Qué vergüenza ver a una cosita bonita como esta morir de hambre allá afuera cuando te queme. Cole se volvió entonces. El movimiento fue lento, deliberado. Miró a Rian, y por un segundo la máscara se cayó. El pobre granjero desapareció, y algo letal miró desde los ojos de Cole. Era una mirada de violencia tan intensa y concentrada que el caballo de Rian se apartó, sintiendo la amenaza, incluso si su jinete era demasiado arrogante para verla completamente. Puedes intentarlo, dijo Cole suavemente. Pero trae más hombres. La tensión en el aire era frágil, lista para romperse. La mano de Rian se movió hacia su pistola, pero dudó. Había algo en la quietud de Cole, una preparación enrollada que susurraba de una trampa. Con un gruñido, Rian giró su caballo. Disfruten la luna de miel, escupió. Será corta. Mientras los jinetes se alejaban retumbando, Min soltó un aliento que no sabía que estaba reteniendo. Sus manos temblaban. Miró a Cole, esperando ver miedo, o al menos adrenalina. En cambio, él estaba revisando la lista en su mano como si acabara de discutir el clima. Vamos, dijo, guiándola a la tienda. Tenemos que volver antes del atardecer. Dentro del interior fresco y tenue de la tienda, rodeados por el olor a granos de café y cuero, Min lo confrontó. ¿Quién es él?, susurró urgentemente, mirando al tendero que fingía no escuchar. Un hombre que se cree rey porque tiene una cerca grande, murmuró Cole, levantando un saco de harina. ¿Por qué?, presionó ella. Es solo rocas y polvo. Cole se detuvo, su mano descansando en el mostrador. La miró y por primera vez vio un destello de respeto en sus ojos. Porque él cree que eso es todo lo que es, dijo crípticamente. Y mientras crea eso, tenemos la ventaja. El viaje de regreso a la choza fue agotador, la atmósfera pesada con la amenaza que Rian había dejado colgando en el aire. El sol se ponía para cuando llegaron a la línea de la propiedad, pintando el cielo en violentos tonos de naranja y rojo sangre. Las sombras se estiraban largas y distorsionadas a través del sendero, convirtiendo cada arbusto y roca en un posible emboscada. Min se sentaba rígida, sus ojos saltando a cada movimiento en la maleza. Cole empujaba a los caballos más fuerte ahora, el carro rebotando bruscamente sobre el terreno desigual. Ya no estaba relajado. Sus ojos constantemente revisaban la retaguardia, escaneaban la cresta, observaban el cielo. El sentido de urgencia era palpable. No solo iban a casa. Huían a cubierto. Cuando finalmente se detuvieron en la choza, la oscuridad era casi completa. Entra, ordenó Cole, su voz aguda. No enciendas la linterna todavía. Min bajó a trompicones y corrió a la choza, la oscuridad entró sintiéndose menos como un refugio y más como una jaula. Lo oyó asegurando los caballos, moviéndose con pasos rápidos y pesados. Entró un momento después, atrancando la puerta con una viga pesada que no había notado antes. Se movió a la ventana, mirando a través de las grietas en las persianas, su revólver desenfundado. ¿Vienen esta noche?, preguntó Min, su voz temblando. Siempre vienen, respondió Cole, sin apartar la vista de la ventana. A Rogan no le gusta esperar. Se volvió hacia ella. Luego la luz de la luna cortando a través de las rendijas e iluminando la mitad de su rostro.
Necesito que confíes en mí, dijo. Las cosas no son lo que parecen aquí. Pero no puedo explicarlo todo todavía. No hasta que sepa que puedes manejarlo. ¿Manejar qué?, demandó ella, la frustración superando su miedo. ¿Vivir en una ruina? ¿Ser amenazada por tiranos? Manejé dejar mi hogar, Co. Manejé el barco. Creo que puedo manejar la verdad. Cole la estudió, el silencio estirándose entre ellos. Luego enfundó su pistola. Caminó al rincón de la habitación hacia un pesado cofre de madera que parecía el único mueble sólido en el lugar. Sacó una llave de una cadena alrededor de su cuello, una llave compleja y pesada de hierro que parecía demasiado sofisticada para una cerradura simple. No abrió el cofre, sin embargo. En cambio, se la entregó a ella. Guárdala contigo, dijo. Si algo me pasa, si vienen y no estoy aquí, toma el caballo y cabalga al cañón al norte de aquí. Úsala en la puerta. Min miró la llave. Era pesada, fría e intrincada. ¿Qué puerta?, preguntó. No hay nada al norte más que acantilados. La expresión de Cole se endureció. Solo prométemelo. Ella asintió lentamente, sus dedos cerrándose alrededor del metal frío. El viento aullaba afuera, sacudiendo las tablas sueltas de la choza, sonando como un coro de fantasmas tratando de entrar. El ataque vino 3 noches después, no con un rugido, sino con el olor a humo. Min despertó con la mano de Cole sobre su boca, sus ojos amplios y urgentes en la oscuridad. Levántate, siseó. Están prendiendo fuego a la maleza. El resplandor naranja ya parpadeaba a través de las grietas en las paredes. El pánico surgió en ella, pero Cole ya se movía. No estaba en pánico. Estaba operando. Agarró un rifle de debajo de la litera y pateó la puerta trasera, arrastrándola al aire fresco de la noche. El frente de la propiedad era un incendio, una pared de fuego corriendo hacia la choza, alimentada por el viento seco de primavera. Siluetas de hombres a caballo eran visibles contra las llamas, gritando y disparando al aire. Los hombres de Arrian. Quieren sacarnos, dijo Cole, su voz calmada y aterradora. Creen que correremos al camino abierto. ¿A dónde vamos? Tosió Min, el humo picándole los ojos. Cole agarró su brazo y la jaló no hacia el camino, sino hacia la cara rocosa del acantilado detrás de la choza, la dirección que parecía no ofrecer escape. No corremos, dijo. Avanzamos. La llevó a una estrecha fisura en la roca que nunca había notado, un sendero oculto que cortaba bruscamente hacia arriba en la oscuridad. Treparon por la grava suelta, los sonidos del fuego y los hombres gritando desvaneciéndose ligeramente abajo. Desde este punto de vista miró abajo y vio la choza, su único hogar, prenderse fuego. Las llamas lamieron la madera seca, consumiéndola en segundos. Se fue, susurró, el horror apretando su pecho. Todo se fue. Cole dejó de trepar. Se paró en una cornisa overlooking la ruina en llamas, la luz del fuego reflejándose en sus ojos. No parecía derrotado, parecía vindicado. Eso no era casa, Min, dijo, su voz fuerte sobre el rugido del fuego. Eso era solo el camuflaje. Se volvió y señaló hacia arriba el sendero donde la luz de la luna iluminaba un paso estrecho que se abría a algo vasto más allá de la cresta. Es hora de que veas la verdadera razón por la que Arrian me quiere muerto. Tomó su mano, su agarre firme y cálido. Vamos. Coronaron la última subida y el mundo se abrió. Min jadeó, sus rodillas casi doblándose. Abajo de ellos, anidado en un valle colgante oculto que era invisible desde el piso del desierto, yacía un paraíso extenso y verde. No era solo una granja. Era una fortaleza. Arroyos plateados de agua desviados de los picos altos alimentaban acres de pastos exuberantes verdes donde cientos de ganado pastaban. Bestias elegantes y saludables que valían una fortuna. En el centro del valle se erguía una enorme casa principal construida de piedra y madera, brillando con la cálida luz de linternas en cada ventana. Edificios anexos, graneros y barracas la rodeaban. Un asentamiento entero autosuficiente protegido por la fortaleza natural de las paredes del cañón.
Era un imperio oculto en el cielo, un reino secreto de agua y riqueza en una tierra de polvo. Tú eres dueño de esto, tartamudeó, incapaz de comprender la escala del engaño. Cole miró abajo a la choza en llamas en la distancia, luego de vuelta al santuario que había construido. Mi padre encontró el agua, dijo en voz baja. Yo construí las murallas. Arrian sospecha que hay agua aquí arriba, pero no tiene idea de lo que realmente tenemos. Cree que está peleando con un mendigo. Cole se volvió hacia ella, su rostro iluminado por la luna en el fuego distante. La máscara del pobre granjero desaparecida para siempre. Está a punto de descubrir que está en guerra con un rey. Y tú, dijo, asintiendo al valle, eres la dama de la casa. Bienvenida a casa, Min. El descenso al valle oculto fue un viaje a través de un velo entre mundos, dejando atrás el desierto chamuscado y hostil por un oasis que olía a tierra húmeda, salvia y trébol floreciente. Mientras los caballos navegaban las curvas cerradas, el aire fresco subiendo del piso del valle rozaba el rostro de Min, lavando el calor del fuego que había consumido su vida de señuelo. Cabalgaron pasando manadas de ganado que los observaban con indiferencia perezosa, sus pelajes elegantes y pesados con grasa. Ganado que representaba una fortuna en un territorio hambriento de carne. Pero era la caza lo que capturaba la mirada de Min. Mientras se acercaban, la escala se volvía innegable. Era una fortaleza de madera tallada y piedra nativa, construida para perdurar siglos, con porches anchos envolviendo el nivel inferior y chimeneas expulsando humo gentil y acogedor al cielo estrellado. Hombres aparecieron de las sombras de los graneros, no los vagabundos dentados y desesperados del pueblo, sino hombres afeitados, bien armados que asintieron a Cole con el respeto fácil de soldados saludando a un comandante. Tomaron los caballos sin una palabra, sus ojos parpadeando brevemente a Min con curiosidad, pero sin malicia. Cole la guió por los escalones de piedra a las pesadas puertas dobles de roble, su mano descansando protectoramente en la parte baja de su espalda. El calor del fuego aún era una sensación fantasma en su piel. Pero aquí, en la sombra de la montaña, la seguridad se sentía como un peso físico asentándose sobre sus hombros. Dentro, la casa era una revelación de comodidad y poder oculto. Los pisos eran de madera pulida cubiertos en gruesas alfombras tejidas que amortiguaban sus pasos, y las paredes estaban forradas con libros y mapas en lugar de madera desnuda. Un fuego crepitaba en una enorme chimenea de piedra, proyectando un resplandor dorado sobre sillones de cuero y una mesa de comedor de caoba puesta con plata que brillaba a la luz del fuego. Cole cerró la puerta detrás de ellos, el golpe pesado cerrando el resto del mundo. Se volvió hacia ella, quitándose el sombrero y tirándolo a una mesa lateral, su rostro finalmente relajándose de la máscara del campesino estoico. Lo siento por el engaño, dijo, su voz baja y resonando en la gran habitación. Caminó a una palangana de agua cerca de la entrada, mojó un paño y lo exprimió. Se acercó a ella lentamente, el gesto íntimo y desprotegido. Pero allá afuera, la riqueza es un blanco. Necesitaba saber quién eras antes de traerte dentro de las murallas. Gentilmente limpió una mancha de hollín de su mejilla, sus nudillos rozando su piel. Min se quedó congelada, su corazón martilleando, no de miedo, sino de la repentina proximidad de este extraño que era su esposo. ¿Y quién soy?, susurró, mirando hacia arriba a sus ojos oscuros. Cole se detuvo, su mano demorándose en su rostro. Eres la mujer que no corrió, dijo suavemente. Te paraste en la suciedad y luchaste por una ruina. Eso te hace digna del reino. La mañana siguiente amaneció con una serenidad que se sentía casi sospechosa después del caos de la noche anterior. Min despertó en una cama enterrada bajo edredones de plumas. La luz del sol entraba a raudales por ventanas de vidrio real, no papel aceitado, iluminando una habitación que olía a lavanda y cedro. Encontró ropa dispuesta para ella. Pantalones de montar, una camisa de lino y botas resistentes, equipo práctico que hablaba de acción en lugar de ornamentación. Cuando bajó las escaleras, encontró a Cole en lo que parecía una sala de guerra. Un mapa masivo del territorio estaba extendido sobre una mesa, pesado por cajas de munición y una brújula. Levantó la vista cuando entró, y por un momento el estratega desapareció,
reemplazado por un hombre simplemente admirando a su esposa. Café, dijo, empujando una taza de porcelana humeante hacia ella. Negro, fuerte. Tenemos trabajo que hacer. Min tomó la taza, caminando a la mesa para estudiar el mapa. Trazó las líneas del cañón, viendo los puntos de estrangulamiento y las fuentes de agua marcadas en tinta roja. Aryan controla el pueblo, observó, su dedo descansando en el grupo de edificios llamado Black Ridge. Pero tú controlas el agua. Él controla el camino, corrigió Cole, moviéndose para pararse a su lado, su hombro rozando el de ella. Aprieta las líneas de suministro. Cree que puede matar de hambre al valle bloqueando las rutas de comercio. Por eso me hice pasar por un pobre granjero para colarme al pueblo, reunir inteligencia y mover suministros sin atraer su fuerza principal. Señaló el lugar donde su choza había ardido. Cree que ganó anoche. Cree que quemó a un ocupante ilegal. Para el mediodía, sus exploradores encontrarán las huellas llevando a las rocas. Para el atardecer, se dará cuenta de que el ocupante ilegal se desvaneció en el aire y vendrá buscando. La tensión en la habitación subió, pero ahora era una tensión compartida, una asociación forjada en la anticipación de la violencia. Min miró el mapa, su mente trabajando agudamente. Si sube por el sendero que usamos, dijo, trazando las curvas cerradas estrechas. Estará en fila india, expuesto. Cole sintió, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Una sonrisa genuina que suavizaba las líneas duras de su mandíbula. Exacto. Es una caja de muerte. Se volvió hacia ella, su expresión intensificándose. Tengo hombres para sostener la línea, Min, pero necesito a alguien vigilando la puerta trasera, el paso al norte. Extendió la mano, tomándola de ella y presionando un catalejo pesado de latón en su palma. No confío en nadie más con mi punto ciego. La preparación para el asalto fue un borrón de caos controlado. Los peones del rancho se transformaron en una milicia disciplinada, posicionando rifles detrás de muros de roca y revisando líneas de visión. Cole se movía entre ellos, dando órdenes con autoridad callada, pero sus ojos constantemente regresaban a Min. Ella había cabalgado a la cresta norte, un punto de vista alto que ofrecía una vista del traicionero camino de cabras bajando la espalda de la montaña. Estaba silencioso allá arriba, el viento azotando su cabello sobre su rostro, pero sentía una extraña calma. Ya no era la novia aterrorizantemente vulnerable en un carro tambaleante. Era la centinela del valle. A través del catalejo, escaneaba el horizonte, sus pensamientos derivando al hombre abajo. El romance entre ellos no estaba construido en poesía o gestos cortesanos. Se estaba construyendo en esto, esta confianza aterradora y exhilarante. Cuando cabalgó de regreso al mediodía para reportar, Cole la encontró en el establo. La levantó de la silla, sus manos agarrando su cintura firmemente. ¿Limpio?, preguntó. Limpio, respondió. Pero el viento está cambiando. Polvo subiendo en el este. Cole la jaló más cerca, la adrenalina de la pelea inminente actuando como catalizador. La besó entonces, fuerte y desesperado, un reclamo que no tenía nada que ver con posesión y todo con supervivencia compartida. Quédate cerca de la casa cuando empiece, murmuró contra su cabello. No puedo pelear con él si te estoy buscando. El ataque no vino como una incursión sigilosa. Vino como un sitio. Justo cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de los picos, el crack de un rifle hizo eco en las paredes del cañón, rompiendo la paz del valle. Aryan había traído un ejército desde la veranda. Min observaba mientras bocanadas de humo florecían en la cresta distante. Cole estaba allá afuera, una silueta en las almenas, su rifle hablando en retumbos rítmicos. El valle, diseñado como una trampa, estaba funcionando perfectamente. Los hombres de Aryan estaban embotellados en el paso estrecho, incapaces de avanzar contra el fuego devastador de las posiciones atrincheradas de Cole, pero el pánico estalló en el pecho de Min cuando vio una segunda columna de polvo. No del este, sino del norte, la puerta trasera, su sector. Aryan no era solo un bruto, era un táctico. Había enviado una fuerza de flanqueo para escalar los acantilados.
Ella no corrió a la casa. Corrió a la campana de advertencia montada cerca de la cocina. Un triángulo masivo de hierro usado para llamar a los peones a cenar. Agarró el golpeador y lo martilló con toda su fuerza. 3 clangores agudos y disonantes que cortaron el ruido de los disparos. Cole oyó la señal. Se giró, viendo a Min señalando frenéticamente hacia la cresta norte. No dudó, señalando a su teniente para sostener la puerta principal. Corrió hacia los caballos, saltando a la silla de su semental negro. Cabalgó no lejos de la pelea, sino a través del pasto abierto hacia la brecha norte, gritando a Min que entrara. Pero ella no lo hizo. Agarró el rifle repetidor que Cole había dejado en el porche, un arma que le había mostrado cómo cargar solo horas antes, y lo niveló en la barandilla del porche. Mientras el primero de los flanqueadores de Arrian coronaba la cresta norte, esperando una retaguardia indefensa, fueron recibidos no con silencio, sino con el crack agudo de la Defiance de Min. Su tiro se fue ancho, levantando tierra, pero los detuvo justo lo suficiente. Compró los segundos que Cole necesitaba. Él tronó por la pendiente, disparando desde la silla, un demonio de polvo y furia. Los flanqueadores, atrapados entre una mujer que se negaba a ceder y un hombre que cabalgaba como el apocalipsis, se rompieron. Se revolvieron de regreso por la grava, su ataque sorpresa disolviéndose en una ruta. El silencio que siguió a la batalla era más pesado que los disparos. El sol se había puesto, dejando el valle bañado en un crepúsculo morado magullado. Las fuerzas de Arrian, rotas en las rocas del paso principal y repelidas en el flanco, se habían retirado, dejando a sus heridos y su orgullo en el polvo. Cole cabalgó de regreso a la casa principal, su caballo espumoso de sudor, su camisa manchada de tierra y pólvora. Deslizó de la silla y subió los escalones, su pecho agitado. Min aún estaba parada junto a la barandilla, el rifle apretado en sus manos de nudillos blancos. Estaba temblando ahora, el choque de adrenalina golpeándola de una vez. Cole no dijo una palabra. Caminó directo a ella, tomó el rifle gentilmente de sus manos y lo puso contra la pared. Luego la levantó en sus brazos, enterrando su rostro en el hueco de su cuello. Se quedaron allí por un largo tiempo, el olor a cordita y sudor mezclándose con el jazmín floreciente de noche. Sostuviste la línea, susurró, su voz gruesa con emoción. Nos salvaste. Min se apartó para mirarlo, viendo el agotamiento y la adoración en sus ojos. Nos salvamos, corrigió. Al día siguiente, la dinámica del territorio había cambiado irrevocablemente. Cole y Min cabalgaban a Black Ridge, no en un carro podrido, sino en caballos pura sangre flanqueados por 6 jinetes armados. El pueblo estaba silencioso, pero era un silencio diferente. Era el silencio de awe y miedo. Arrian se paraba en el porche de la oficina del marsal, cuidando un brazo vendado, su rostro una máscara de derrota amarga. Los vio pasar, su poder roto por la realización de que había elegido una pelea con una fuerza que no podía comprender. Cole detuvo su caballo en el centro de la calle, justo donde habían sido humillados días antes. Miró a Arrian, luego a la gente del pueblo asomándose desde las ventanas. El valle está cerrado, anunció Cole, su voz llevando a cada esquina de la calle. Cualquiera que quiera trabajo honesto puede venir a la puerta. Cualquiera que traiga guerra será enterrado en ella. La miró, y la ferocidad protectora en sus ojos se suavizó en algo profundo y público. Extendió la mano y tomó la de ella, entrelazando sus dedos para que todos vieran. Era el sello final en su victoria, una declaración de que el pobre granjero y la novia inmigrante eran el verdadero poder de la frontera. Mientras giraban sus caballos de regreso hacia las montañas, hacia su hogar, Min apretó su mano. Había venido al oeste esperando sobrevivir a un amo. Había terminado gobernando con un socio. El polvo se arremolinaba detrás de ellos.